Bueno, pues un partido espectacular de mi equipo, en el que tengo que felicitar, yo creo que a todos y a cada uno de los futbolistas, felicitarle la actitud, felicitarle la manera de entender lo que demandaba el juego, lo que entendíamos que el rival donde nos podía hacer daño, pues intentarlo contrarrestar y a partir de ahí pues hacerles daño nosotros. La única lástima que me queda es no haberlo ganado, porque creo que hicimos merecimientos para ello, pero esto es el fútbol, hay que aprender de ello. Evidentemente pues cometemos un error en esa situación de juego posicional ante un futbolista a pierna cambiada que no defendemos bien, y yo creo que de los pocos lanzamientos entre tres palos que consigue hacernos el Bergan en todo el partido, pues nos hacen gol, nos quedamos con la miel en los labios. Sí, o primeiro tempo tedes o partido moi controlado, eu non sei se co cambio de sistema, axustar, como tivestes que axustar no segundo, o partido converteuse noutra cousa que mellor non esperabades ou estaban descómodos igual. Eu penso que o equipo tiña preparado, ao final o Bergan ven xogando con estrutura de 5, con estrutura de 4 nesta tempada. Durante a semana tivemos un poquinho máis de traballo que outras semanas, porque sabíamos que no transcurso do partido probablemente nos cambiaran a maneira de ocupar o campo, pero eu penso que o equipo entendeu a perfección o partido. As ocasións máis claras, en lugar a dúbidas, foron do Arenteiro tamén no segundo tempo, as situacións de área moi peligrosas penso que tamén, e evidentemente pois é complicado vir a Carballo ante xogadorazos, ante un gran equipo que está nun gran momento e que non che fagan algunha ocasión, como penso que é a máis clara, que teñen nada máis empezar o segundo tempo un centro lateral que vai Uzal, que remata fora, e outra de Uxío aí nunha situación que nos colle un pouquiño, non sei se mal na vigilancia ou en fora de xogo e vai arriba, pero en líneas xerais vin o equipo e o partido controlado. É verdade que levamos un golpe o non ganalo. Non, digo porque a entrada do Uxío cambiou completamente o xogo do Bergantiños ofensivo, xa vos costou máis as vixianzas, a orientación no gol non é boa, algo que fixestes moi ben no primeiro tempo, digo. Sí, bueno, ao final o Bergantiños tivo que arriscar, o ter que arriscar converteuse na ida na volta. Tamén no segundo tempo penso que lle fixemos ocasións máis claras que no primeiro. Evidentemente eles, entendendo que o partido polo transcurso que levaba no primeiro tempo non estaban cómodos, intentan o cambiar, nos intentamos que haya un pouquiño máis de orden, pero sabemos que non podemos renunciar a intentar facer o segundo, que evidentemente nos poría o partido moi de cara. E ainda así, despois do empate, o equipo é capaz de levantarse e facer dúas ocasións clamorosas de gol que por desgracia hoxe non entraron, pero dende logo que xa entrarán se seguimos a traballar así. Yo quería saber, soy Rubén del Deporte, ¿qué tal, Fran? ¿Qué tal, Rubén? Quería saber si tú crees que habéis dominado al Bergantiños hoy aquí en su campo, y otra pregunta ya, ¿en qué momento de la segunda parte pues creéis que se pierde un poco el control? Ya que no lo tengan ellos, sino que el partido se vuelve más loco y Sí, yo creo que hemos controlado el juego, a veces a través de la pelota, a veces a través de estar sin ella. Yo creo que un poco en el partido sucedía lo que dentro de la estructura del Bergantiños queríamos que sucediese, intentándoles controlar, entendiendo que te van a poner en problemas. Es un equipo muy trabajado, es un equipo con unas ideas claras, con perfiles de futbolistas que tienen buena técnica, tienen buen nivel individual y aún encima hay poquita diferencia entre ellos, entonces tienen esa capacidad para poder meterlos de refresco. Entendemos que al cambiar el sistema, a priori nuestros puntas van a estar más vigilados porque los vigilan con 3 que en el primer tiempo que les vigilan con 2, pero también entendemos que en ese trabajo de transición Víctor y Joseca en alguna situación podíamos salir hacia adelante y generar peligro. Creo que tenemos una clarísima de Joseca que se va contra el portero y ya viste lo que pasó y nos pitaron córner, creo que fue. Tenemos otras 3 de Víctor por derecha que no es capaz de decidir. Bueno, pues entendiendo que a nosotros nos hubiese gustado más que el partido no tuviese esa transición que empieza a llegar, sobre todo a raíz también de estar un poquito más cansada la gente, de no tener ellos también mucho que perder, ya con el 0-1, ese ida y vuelta, pues nos queda la lástima de que tampoco quisimos cambiar nada porque olíamos que podíamos hacer el segundo en alguna vuelta, aunque evidentemente si fuese ahora, pues bueno, pues vino el primero, pero esto pasa en el fútbol. Era unha boa oportunidade, igualar a puntos co Bergantiños, dar un pequeno salto aí na clasificación. Con que sensación quedades nese sentido das aspiracións? Que cada punto para el Arenteiro es oro. Estamos en segunda red después de 32 años. Vinimos a Carballo, un equipo que llevaba 3 victorias consecutivas, un equipo que ya no se recuerda cuándo fue la última vez que perdió en casa, un equipo que viene de ganarle a Móstoles y a Palencia en el descuento. El Arenteiro viene, hace un partidazo y creo que de todos los equipos que han pasado por Carballo fue el que más cerquita se ha quedado de ganar. Tengo que felicitar a mis jugadores,
No creo que nuestro objetivo sea ponernos a puntos con el Bergantiños, nuestro objetivo es sumar. Tenemos un punto más que la semana pasada, lo que nos está indicando la competición es que el equipo compite, el equipo da la cara, sexta semana consecutiva sumando, recibiendo premio. Evidentemente queríamos que fuese de 3, hicimos partido para ser de 3, hicimos situaciones del juego para ser de 3, hicimos ocasiones para ser de 3, pero no lo fue. A seguir trabajando, a seguir currando y aprendiendo de la categoría, yo el primero. ¿Alguna pregunta más? Sí, muchas gracias. Sí, Sí, le comentabas a Raúl precisamente que esta semana tuvisteis más trabajo de lo habitual. Claro, me imagino que es un poco raro lo que hace el Bergantiños, ya no solo de estructuras, sino de jugadores. Esto no te lo encuentras habitualmente en la categoría, ¿no? No, y hay que valorar el trabajo del cuerpo técnico del Bergantiños, porque al final digamos que es un equipo muy rico tácticamente, también con capacidad de plantilla, de futbolistas, digamos, pues a lo mejor Yelko te puede dar profundidad por derecha hacia afuera, Boedo te da en izquierda hacia adentro, Martín te da en izquierda hacia adentro, pero también tiene capacidad de dominar esa otra pierna para salir hacia afuera. Cano es ese futbolista enlace que a lo mejor para fijar a centrales y atraerlos e intentar generar espacio para los de fuera lo puede dar. Usío es ese ganador de duelos, Escobar puede ser más profundo y más móvil. Al final pues un poco tienes que hablar de ellos durante la semana, tienes que explicarles el perfil de cada jugador para que en el momento que ese jugador ocupe campo tú le puedas dar un mensaje a tus futbolistas y una pista de por dónde puede salir, por dónde no. Sabíamos que Martín salía por izquierda y nos hizo gol. Esto es el juego, esto es el fútbol, y a nivel táctico, pues evidentemente, como bien dices, yo creo que lleva por lo menos 4 partidos variando la estructura dentro del propio partido José Luis. Esto te hace que es una manera diferente de ocupar el campo, pero digamos que un modelo similar. Entonces, un poco trabajas en función a principios y a modelo y unas directrices en cómo ocupan el campo, donde quieres intentar presionarle y donde no. Creo que todas las maneras de ocupar el campo tienen puntos a favor, puntos en contra, y sabe gestionarlo bien para intentar, pues a lo mejor buscar esos puntos a favor para su equipo, como consiguieron hoy, pero creo que la acción del gol es más una situación de Blas lateral derecho, Martín extremo derecho, que un central derecho, carrilero derecho, pero claro, al tener futbolistas de este perfil, eres capaz incluso de evolucionar en la manera de ocupar el campo teniendo la otra estructura. Y la última ya por mi parte, ¿te queda más espina del penalti, que no se hubiese petado penalti, que es claro, es un pisotón claro, o el larguero de Sila? Me da igual, o sea, que hubiese sido cualquiera el segundo gol, o la de Adri, que también después de la de Sila le cayó ya a la derecha y fue arriba. Bueno, o la última de Emil, que hubiese sido cualquiera, la pena fue que no fue, hoy fue la de Renan. Vamos a trabajar para que la semana que viene sean más, ojalá el equipo tenga la capacidad de seguir generando bagaje ofensivo, porque eso habla muy bien. En esta categoría no es fácil hacer tantas ocasiones de gol como están consiguiendo hacer estos chicos ya mayores, con el trabajo que llevan en la mochila los puntas, los volantes, los medias puntas, los defensas, todo el mundo muy contento con los chicos, muy contento con el camino hasta ahora, entendiendo que el fútbol a veces, bueno, es un poquito complicado, pero también por eso es tan bonito. Entonces pues teníamos 10, hoy tenemos 11 y a preparar Palencia.